Hola familia, paz y bendiciones, soy Fray Sergio. ¿Sabías que la Iglesia Católica está constituida por 24 iglesias autónomas? ¿Sabías que la Iglesia Latina es solo una de estas 24 iglesias y sin embargo la mayor parte de nosotros hemos llegado a confundir la única Iglesia de Cristo únicamente con la Iglesia Latina, siendo que la Iglesia Católica es mucho más que la Iglesia Latina? ¿Sabías que todas estas iglesias tienen sus propias leyes, liturgias, tradiciones, y estructura y gobierno que las hacen autónomas, conocidas también como iglesias sui juris? Si quieres saber un poco más sobre este tema, quédate aquí. Vamos allá. La Iglesia Católica es la iglesia cristiana más antigua y numerosa. En ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, encomendada al apóstol Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles, por medio de una sucesión apostólica ininterrumpida. La cabeza de la Iglesia Católica es el obispo de Roma, el Papa, como sucesor del apóstol Pedro. El Papa actual, el número 266 en la historia de la Iglesia, es Francisco. La sede papal, conocida como la Santa Sede, se encuentra en Roma y ocupa un lugar preeminente entre las demás sedes episcopales. La Iglesia Católica está presente en todos los países del mundo, y a ella pertenecen todos los bautizados según sus ritos propios. Según los datos del Anuario Pontificio del 2019, el número de bautizados es de 1.313 millones, correspondientes al 17.7% de la población mundial. Como ven, el ser católicos habla de unidad, de universalidad, de que en donde sea que estés parado, un católico siempre cree lo mismo y su fe es igual. No importa si estás en Roma, en Colombia, en Australia o en la Conchinchina. Si visitas una comunidad católica, ellos creen lo mismo que tú. Sus dogmas y doctrinas son los mismos. No obstante, y para la sorpresa de muchos, aunque somos una sola iglesia, en realidad somos una, pero 24. Un poco extraño, ¿verdad? Ahora te lo voy a explicar para hacerlo más fácil. La Iglesia Católica está compuesta por una iglesia occidental y 23 iglesias orientales. Todas ellas en comunión, todas ellas con los mismos dogmas y doctrinas, todas ellas con el Papa a la cabeza. Pero si todas tienen esto en común, ¿por qué no una sola iglesia y basta? Todas son una sola iglesia en comunión, forman la única iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Las iglesias de Oriente siguen siendo tan católicas como las de Occidente o romana. La diferencia radica en que cada una de ellas sigue sus propios ritos, tiene sus propias leyes y su propio gobierno. Cada iglesia posee tradiciones culturales, teológicas y litúrgicas diferentes, así como una estructura y una organización territorial propias. El término jurídico usado en este caso es el de sui juris, que quiere decir de derecho propio. ¿A qué se debe esta diferencia? Cuando los apóstoles emprendieron la evangelización en los mayores centros culturales y sociales de la época, compartieron los asuntos elementales de la fe, pero estos se vieron también afectados por los símbolos y adornos de cada una de las culturas que los acogían, obviamente sin modificar ni alterar el significado y fondo doctrinal del Evangelio. Algunos conflictos entre cristianos entre los siglos IV y IX, a lo que se sumó la invasión musulmana de Medio Oriente desde el siglo VII, provocaron la separación de estas iglesias. Algunas divisiones subsisten hoy, por ejemplo con las iglesias ortodoxas, pero desde el siglo XVI, especialmente, se dio un movimiento de unificación, dando como resultado el ramillete de iglesias que componen la actual Iglesia Católica. Ahora vamos a ver algunos errores comunes que solemos cometer. El primero y más común de estos errores es confundir la Iglesia Latina con la Iglesia Católica. Ya nos hemos dado cuenta que la Iglesia Católica está formada por 24 iglesias sui juris, pero como la Iglesia Latina es la de la gran mayoría, por esta razón muchos de nosotros llegamos a confundir la Iglesia Católica con la Iglesia Latina. Pero esto no es así, y esto a lo largo de la historia ha causado mucho daño a los católicos orientales, porque los identifican con otra iglesia como si no fueran católicos. A ver, la cuestión es esta. Todos los católicos latinos son, obviamente, católicos, pero no todos los católicos son católicos latinos. Un segundo error, y va unido al primero, es que las iglesias orientales se suelen confundir con las iglesias ortodoxas. Y no es así. Las iglesias ortodoxas son autocéfalas, es decir, estas son iglesias completamente separadas de la Iglesia Católica
que se rigen por un mismo gobierno, por un patriarca totalmente independiente y que está en comunión espiritual con el patriarca de Constantinopla. Pero las iglesias orientales son verdaderamente iglesias católicas en comunión con el Papa. Otro error común, sobre todo académicamente y no menos importante, es que llegan a llamarle a las iglesias católicas orientales iglesias uniatas, porque en un periodo determinado de la historia estas iglesias se unieron a la iglesia católica. Pero no es tan así, porque muchas de estas iglesias, o algunas de estas iglesias, por ejemplo los maronitas, jamás estuvieron separados de los católicos. Algunas sí, en un periodo histórico, se unieron a la iglesia católica, pero no por ello se le pueden llamar uniatas. Además, en Oriente esto es un término despectivo, usado por las iglesias ortodoxas en contra de aquellas iglesias que están en comunión con la iglesia católica. Ahora bien, ¿cuáles son estas 24 iglesias sui juris que conforman la iglesia católica? Partiendo del presupuesto que todas estas iglesias tienen al Papa como jefe supremo, es decir, como cabeza de la iglesia católica, de la única iglesia, y que todas ellas comparten una misma fe, una misma doctrina, históricamente las podemos dividir en dos bloques: la iglesia occidental y las iglesias orientales. Esto no quiere decir que ellas no tengan fieles en todo el mundo. De hecho, hay católicos latinos en Oriente y hay católicos orientales en Occidente. De hecho, dos de estas iglesias tienen sus sedes, como veremos más adelante, en algunas ciudades de Occidente. La iglesia occidental está compuesta por una iglesia sui juris, la iglesia latina o romana, de tradición litúrgica latina, es decir, que usaba el latín como lengua litúrgica, cuya sede se encuentra en Roma y su jefe es el mismo jefe supremo de la Iglesia Universal, o sea, el Papa. Ojo a no confundir rito latino con rito romano, porque además de este existen en la iglesia latina otros ritos como el ambrosiano, el mozárabe, etcétera, etcétera, que dejaremos para otro video. Las iglesias orientales son un conjunto de 23 iglesias católicas sui juris, que a su vez las podemos agrupar en 6 tradiciones litúrgicas orientales, a saber, la alejandrina, la bizantina, la armenia, la maronita, la antioquena y la caldea. A la tradición litúrgica alejandrina pertenecen las iglesias católica copta, con sede en El Cairo, Egipto, católica etíope, con sede en Addis Abeba, Etiopía, y católica eritrea, con sede en Asmara, Eritrea. A la tradición litúrgica bizantina pertenece el mayor número de iglesias, y estas son la greco-católica melquita, con sede en Damasco, Siria, la católica bizantina griega, con sede en Atenas, Grecia, la católica bizantina ítalo-albanesa, con sede en Sicilia, Italia, la greco-católica ucraniana, con sede en Kiev, Ucrania, la greco-católica bielorrusia, con sede en Minsk, Bielorrusia, la greco-católica rusa, con sede en Novosibirsk, Rusia, la greco-católica búlgara, con sede en Sofía, Bulgaria, la católica bizantina eslovaca, con sede en Prešov, Eslovaquia, la greco-católica húngara, con sede en Nyíregyáza, Hungría, la católica bizantina de Croacia y Serbia, con sedes en Crișeuși, Croacia, y Ruski Kristor, Serbia. Greco-católica rumana, con sede en Blas, Rumanía. La católica bizantina rutena, con sede en Pittsburgh, Estados Unidos. La católica bizantina albanesa, con sede en Fier, Albania. Y la greco-católica macedónica, con sede en Skopje, en Macedonia. A la tradición litúrgica armenia pertenece únicamente la Iglesia Católica Armenia con sede en Beirut, Líbano. A la tradición litúrgica maronita también se tiene una única iglesia, la Iglesia Maronita, con sede en Kirke, Líbano. A la tradición litúrgica antioquena o siriaca occidental pertenecen las iglesias católica siriaca con sede en Beirut, Líbano, y la católica siro-malankar con sede en Trivandrum, India. Y finalmente, a la tradición litúrgica caldea o siriaca oriental pertenecen las iglesias católica caldea con sede en Bagdad, Irak, y la católica siro-malabar con sede en Cochin, India. En definitiva, una misma fe, pero diferentes expresiones teológicas, litúrgicas, pastorales y canónicas, enriquecidas por los elementos culturales de cada lugar, y con un peso histórico que dio origen a cada una de estas iglesias que forman hoy la Iglesia de Cristo. Y esta es una de las muchísimas riquezas
del infinito tesoro de la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Así que familia, eso fue todo por el video de hoy. Déjame en la caja de comentarios si quisieras que hiciera otros videos y qué clase de videos te gustaría que hiciera. No siendo más, yo me despido de ustedes bendiciéndoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.